¿Te has preguntado alguna vez por qué personas que parecían estar llenas del fuego de Dios terminan alejándose de la iglesia? ¿Qué sucede en el corazón de un escogido cuando decide dar la espalda al altar que una vez abrazó con fervor? La respuesta puede estar en una advertencia clara de las Escrituras. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primero a Timoteo 4:1. Esta palabra no solo anticipa el problema, sino que revela la raíz espiritual del alejamiento. Hoy profundizaremos en este tema delicado pero urgente, desentrañando las causas invisibles que empujan a los elegidos fuera del cuerpo de Cristo. Te mostraremos cómo identificar estas señales, qué hacer si estás en ese proceso o si conoces a alguien que lo está, y cómo Dios sigue llamando, incluso en el silencio. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? A veces el alma se enfría sin que nadie lo note, ni siquiera uno mismo. No hay anuncios, no hay sirenas, no hay luces de advertencia, solo un silencio que se cuela entre las oraciones y una distancia que se instala entre uno y Dios. Todo parece igual en la superficie, pero algo dentro comienza a apagarse. ¿Cómo es posible que un elegido, alguien que conoció la gloria de Dios, que sintió su llamado, que vivió su presencia, llegue a alejarse? ¿Cómo puede alguien que fue tocado por lo eterno terminar perdido entre lo pasajero? La respuesta no siempre está en un pecado evidente o en una rebelión declarada. Muchas veces el proceso empieza con algo imperceptible, una distracción, un cansancio, una decepción. El enemigo rara vez golpea de frente, su estrategia es más sutil, más peligrosa. Se infiltra en la rutina, en la comodidad, en el ruido constante del día a día, y de pronto, sin saber cómo, el fuego que ardía se convierte en brasa y luego en ceniza. Jesús lo advirtió con claridad en Apocalipsis 2, 4 a 5, cuando dijo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. No dijo que la iglesia había caído en idolatría ni en fornicación. Lo que habían perdido era el fervor, el amor inicial, el fuego. Y ese fue el principio de su caída. El problema no es dejar de asistir una semana a la iglesia. El verdadero problema es cuando el corazón ya no late con la misma pasión por las cosas de Dios. Cuando lo que antes emocionaba, ahora solo se soporta. Hay personas que todavía sirven, cantan, predican, pero en su interior ya están lejos. Se han desconectado emocional y espiritualmente, aunque físicamente permanezcan dentro de las paredes de un templo. Por eso, el alejamiento no siempre comienza con una salida visible. Comienza en el espíritu. Comienza cuando dejamos de escuchar esa voz suave que nos impulsaba a orar a medianoche. Cuando la palabra ya no nos quebranta. Cuando las lágrimas en el altar se secan y no regresan. En Mateo 24:12 Jesús dijo algo profundamente revelador: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No habló de los incrédulos, habló de aquellos que tenían amor, de los que alguna vez caminaron cerca de Dios. Ese enfriamiento no sucede de un día para otro, es un proceso lento, casi imperceptible, pero constante, como el hielo que se forma gradualmente sobre el agua hasta inmovilizarla por completo. Y cuando eso ocurre, el enemigo no necesita convencerte de que Dios no existe, solo necesita que te convenzas de que ya no es tan urgente buscarle. He conocido a personas que servían con pasión, que ayunaban con devoción, que lloraban en la presencia de Dios como niños,
pero que con el tiempo comenzaron a dejar espacios vacíos. Primero fue la oración, luego la lectura bíblica, después la congregación. Y cuando quisieron reaccionar, ya se sentían extraños en la casa que un día fue su refugio, como el hijo pródigo que se alejó creyendo que aún podría regresar cuando quisiera, pero que terminó deseando comer lo que comían los cerdos. Lucas 15:16 lo retrata con crudeza. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lo más alarmante es que el enemigo no necesita sacarte de la iglesia para sacarte del propósito. Basta con que consuma tu pasión. Él no teme a cristianos ocupados, teme a cristianos encendidos. Porque un corazón encendido discierne, intercede, resiste y transforma. Pero un corazón tibio no pelea, no sueña, no arde, se conforma con sobrevivir espiritualmente. Y esa es la trampa. Porque Dios no nos llamó para sobrevivir, nos llamó para conquistar, para brillar, para ser sal en la tierra. En 2 Timoteo 1:6 Pablo le dice a Timoteo: te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esa exhortación revela que el fuego espiritual puede menguar si no es alimentado y que depende de nosotros mantenerlo vivo. El aceite del Espíritu no se renueva por inercia. Hay que buscarlo, hay que desearlo, hay que cultivarlo con oración, adoración y obediencia. La mayoría de las veces, quienes se alejan no lo hacen por odio a Dios, sino por desconexión. Dejan de sentir, dejan de creer que hay algo más. Y en esa apatía se abren a otras voces, otras distracciones, otros consuelos. Pero nada llena el vacío que deja la ausencia de la presencia de Dios. Puedes llenar tu agenda, tus redes, tu vida de ocupaciones, pero si el altar está vacío, todo lo demás es ruido. El profeta Elías conoció ese vacío. Después de una gran victoria espiritual, cayó en una profunda crisis. Se aisló, se deprimió, deseó la muerte. En el primer Rey 19:4 dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cómo es posible que un hombre que hizo descender fuego del cielo llegara a tal punto? Porque el desgaste espiritual también toca a los ungidos, porque el llamado no exime del cansancio, y porque a veces el silencio de Dios se interpreta como ausencia, cuando en realidad es un llamado al encuentro. Pero Dios no lo dejó allí, lo buscó, lo alimentó, lo fortaleció, le habló no con truenos ni terremotos, sino con un silbo apacible, porque Dios no grita para recuperarte, susurra. Y si logras apagar el ruido, podrás escucharlo otra vez. Podrás volver al lugar donde tu corazón ardía, donde tus rodillas temblaban y tus ojos se llenaban de lágrimas, solo al mencionar su nombre. Lo que muchos no saben es que detrás del enfriamiento espiritual hay una pérdida de visión. Cuando dejas de ver lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Él ha preparado, lo que aún puede hacer a través de ti, es fácil entregarse al letargo. Por eso Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando no ves propósito, no encuentras motivo para persistir. Y el enemigo aprovecha ese vacío para sembrar conformismo, para convencerte de que tu mejor temporada ya pasó, que ya diste lo que tenías que dar, que ya no eres útil en las manos de Dios. Pero esa es una mentira del infierno. Si aún respiras, hay un llamado vigente. Si aún tienes lágrimas, hay sensibilidad. Si aún te duele estar lejos, entonces no estás perdido, solo estás en pausa. Y las pausas en las manos de Dios pueden convertirse en reinicios gloriosos. Jesús en Juan 15:6 fue muy claro: el que no permanece en mí es echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No basta con haber estado en Él, hay que permanecer. No basta con haber ardido, hay que seguir encendidos, porque el enemigo
no respeta pasado espiritual, solo teme al fuego presente. Hoy quizá sientas que ya no eres el mismo, que tu pasión menguó, que tu oración es más seca, que tu Biblia está más cerrada que antes. Pero hay algo que debes saber: Dios no se ha movido. Él sigue en el mismo lugar, esperando que tú vuelvas, que tú reconozcas que te has alejado, aunque tu cuerpo siga en el templo, que reconozcas que algo se apagó y que clames para que el fuego vuelva a arder. David, después de su caída, oró con desesperación en el Salmo 51, 10-12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Esa debe ser nuestra oración cuando sentimos que algo se está perdiendo, porque el gozo de la salvación es el motor del llamado. Sin gozo, servimos por obligación. Sin fuego, adoramos por rutina. Y tú no fuiste llamado para la rutina, fuiste llamado para la gloria, para la comunión, para vivir en lo sobrenatural de Dios. El enfriamiento espiritual no es el final, es una alerta. Un llamado urgente a volver al altar, a reconstruir lo que se derrumbó, a encender de nuevo lo que parecía muerto. Porque si algo nos enseña la historia del hijo pródigo, es que el padre nunca deja de mirar el camino, nunca cierra la puerta, nunca retira el anillo. Y aunque el polvo del camino haya cubierto tus pies y el hambre haya consumido tus fuerzas, siempre habrá un lugar en la mesa para el que decide regresar. Uno de los dolores más profundos que un elegido puede experimentar es el causado por quienes comparten su fe. No hay herida más difícil de procesar que aquella que se origina en la misma casa donde se buscaba consuelo, comunión y protección. Cuando un corazón llega con hambre de Dios, pero encuentra juicio, frialdad o traición, se rompe algo invisible que muchas veces queda sin sanar. Las palabras que hieren no son las del mundo, son las que provienen de labios que deberían bendecir. Los actos que desilusionan no son los que provienen de desconocidos, sino de quienes un día compartieron oración, servicio y promesas espirituales. Muchos elegidos han sido empujados hacia la puerta de salida por actitudes que no reflejan el carácter de Cristo. Otros han sido ignorados cuando más necesitaban ser vistos. No faltan aquellos que fueron utilizados, manipulados o incluso humillados en nombre del servicio, de la autoridad o de estructuras eclesiales más interesadas en el control que en el cuidado. Sin embargo, aunque el dolor es real y las injusticias han sido profundas, la herida no puede convertirse en excusa para cortar la comunión con Dios, ni para abandonar el cuerpo al que fuimos llamados a pertenecer. Jesús conoció ese tipo de traición. Fue vendido por uno de sus discípulos, negado por otro, abandonado por casi todos. En Juan 13:21 se nos revela que su espíritu se conmovió profundamente cuando dijo: cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. A pesar de conocer la traición de antemano, él no dejó de amar, de servir, de permanecer. No interrumpió su misión ni utilizó el dolor como justificación para detener el plan del Padre. Ese modelo es el que se espera del creyente que ha sido herido dentro de la comunidad de fe. Resistir, no para justificar a quien hizo daño, sino para no romper el vínculo que lo une a su propósito eterno. Permanecer no significa aceptar el mal, pero sí rechazar el espíritu de división que el enemigo desea implantar. Romanos 12:21 instruye con claridad: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El que ha sido elegido no tiene el lujo de responder en la carne. Su llamado es más alto. Su visión debe trascender el conflicto inmediato para ver el plan divino, que se esconde incluso en los momentos de mayor prueba, cuando el dolor proviene de hermanos en la fe,
La única respuesta que preserva el llamado es la obediencia a la palabra, que ordena perdonar, sanar y continuar. En Mateo 18:7 Jesús declara: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La Escritura no esconde que habrá motivos de tropiezo en el camino del creyente. Lo que diferencia al que permanece del que se desvía no es la ausencia de ofensas, sino la forma en que las enfrenta. Muchos que hoy están alejados del cuerpo de Cristo no se apartaron por causa de la doctrina, sino por una decepción que no supieron procesar a la luz de la verdad bíblica. El llamado del Evangelio no es a una fe condicionada al buen comportamiento de los demás. Es un pacto personal con Dios que debe mantenerse firme incluso cuando los hombres fallan. Hebreos 12:2 nos da la clave. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se trata de mirar al pastor, al líder, al hermano. Se trata de mirar al que nunca falla, al que soportó la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando los ojos están bien puestos, los tropiezos humanos no destruyen la fe, solo revelan su fundamento. Los que se alejan por causa de otro, en realidad estaban construyendo su fe sobre arena. Mateo 7, 26-27 lo advierte. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Si una herida puede destruir la vida espiritual de alguien, es porque nunca estuvo edificada sobre la roca que es Cristo. El dolor puede zarandear, pero no debe derribar. La iglesia como cuerpo es imperfecta porque está compuesta por seres humanos en proceso, pero sigue siendo el diseño de Dios. En 1 Corintios 12:27 leemos: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nadie puede desligarse del cuerpo sin mutilar su función. Nadie puede florecer espiritualmente aislado de la comunidad que Dios mismo instituyó. Por eso, separarse de la iglesia por causa de una herida es permitir que el enemigo cumpla su estrategia de aislamiento, porque sabe que el lobo siempre ataca al que se aleja del rebaño. Cuando una herida espiritual no se trata, se infecta. Y una herida infectada contamina todo el cuerpo. El creyente comienza a ver con sospecha, a juzgar con dureza, a hablar con amargura. El corazón se endurece y la presencia de Dios se vuelve distante. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El mayor peligro de no perdonar no es el daño al otro, sino la autodestrucción espiritual que provoca en quien guarda la ofensa. Dios no se manifiesta en un corazón lleno de resentimiento. No se mueve con libertad donde hay falta de perdón. El Espíritu Santo se contrista cuando hay juicio, rencor y división. Por eso, uno de los primeros pasos para restaurar al elegido que se ha alejado por heridas internas es conducirlo a un proceso de perdón profundo, de liberación emocional y de sanidad espiritual. No para justificar lo injustificable, sino para liberar su alma del peso que lo mantiene esclavizado. En Efesios 4:31-32 está el mandato claro: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La medida del perdón no debe ser el arrepentimiento del otro, sino la misericordia
que uno ha recibido. Quien ha sido perdonado está llamado a perdonar, aunque no reciba disculpas, porque el perdón no se otorga por merecimiento, sino por obediencia. El enemigo conoce el poder de la división, por eso insiste en sembrar conflictos dentro del pueblo de Dios. Pero la Biblia revela su estrategia y también la solución. En 2 Corintios 2, versículos 10 a 11, el apóstol Pablo escribe: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cada vez que un creyente guarda rencor contra su hermano, le da una ventaja espiritual al enemigo. Y cada vez que lo perdona, desarma una trampa que podría haberlo destruido. Alejarse de la iglesia porque alguien falló es como abandonar un hospital porque un paciente gritó. Nadie va al hospital porque los demás están sanos. Se va porque uno necesita curación. Y la iglesia, por imperfecta que sea, sigue siendo el lugar que Dios ha escogido para tratar nuestras heridas, para forjar nuestro carácter, para transformar nuestra vida. No hay plan B, no hay alternativa. No existe en el diseño del reino un cristianismo independiente, desconectado del cuerpo. La restauración no siempre implica regresar al mismo lugar, pero sí al mismo diseño. Tal vez no se vuelva a la misma congregación, pero se debe volver al cuerpo, a la comunión, al compromiso. Porque fuera del cuerpo no hay función, no hay crecimiento, no hay cobertura. La oveja que se aísla queda expuesta. El miembro que se separa se atrofia. El creyente que se aleja deja de recibir el alimento necesario para permanecer firme. Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y quien ha sido llamado a formar parte de ella no puede usar como argumento el error de otros para justificar su ausencia. Efesios 5, 25 a 27 describe esa visión gloriosa. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Quien ama a Cristo, ama lo que Él ama. Y no se separa de aquello por lo que Él se entregó. El dolor que proviene del cuerpo no es razón suficiente para abandonar el cuerpo. Es una prueba de madurez. Una oportunidad para demostrar que la fe no depende del aplauso, ni del reconocimiento, ni del trato recibido. La fe auténtica se mide en el fuego. Y uno de los fuegos más intensos es el del rechazo injusto. Pero quien permanece firme a pesar del rechazo se convierte en un testimonio viviente de la gracia que sobrepasa todo entendimiento. El elegido que se aleja por heridas necesita recordar que no fue escogido para complacer a los hombres, sino para glorificar a Dios. Su llamado no depende de cuán bien lo traten, sino de cuán dispuesto esté a obedecer. Lucas 6, 27 a 28 enseña: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Este no es un llamado a la pasividad, sino a la grandeza espiritual, a vivir por encima del agravio, a vencer con el carácter de Cristo. La mayor parte de las batallas espirituales no comienzan con una acción, sino con un pensamiento. La mente es el campo donde se decide si un corazón permanecerá fiel o será seducido por el engaño. Antes de que el elegido se aparte de la iglesia, ya ha permitido que una idea ajena a la verdad se instale y eche raíces. El enemigo no actúa primero en el cuerpo, ni siquiera en las emociones. Su estrategia siempre comienza con una voz que siembra duda, que altera la percepción,
que presenta como razonable lo que en realidad es una trampa. Desde el principio de los tiempos, esa ha sido su táctica. En Génesis 3, la serpiente no empujó a Eva a desobedecer con violencia ni con imposición. Lo hizo con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Una sola frase fue suficiente para comenzar a debilitar la convicción de alguien que había sido creado en comunión directa con Dios. El ataque no fue físico, fue mental. No apeló a la rebelión inmediata, sino a la distorsión progresiva. Y esa sigue siendo su manera de operar con los elegidos. Cuando alguien empieza a pensar que su presencia ya no es necesaria, que su servicio no tiene valor, que su llamado fue un error, o que puede mantenerse fuerte sin congregarse, ha permitido que la mente se convierta en un terreno vulnerable. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo que se levanta contra el conocimiento de Dios no siempre viene de fuera. Muchas veces nacen pensamientos internos que no han sido confrontados con la verdad. Un argumento que no es derribado se convierte en una fortaleza. Y una fortaleza mental se transforma en un patrón de pensamiento que controla actitudes, decisiones, emociones y comportamientos. Así, quien antes corría hacia la presencia de Dios, ahora se siente cómodo en la indiferencia. Quien antes se alimentaba de la palabra con gozo, ahora la encuentra pesada o irrelevante. Todo comenzó con una idea no filtrada, con una sugerencia que no fue desechada a tiempo. El enemigo no necesita una mentira escandalosa para apartar a un elegido. Solo necesita que empiece a racionalizar su desconexión espiritual. Que la necesidad de estar en la presencia de Dios se convierta en una opción, no en una urgencia. Que la comunión con los hermanos se vea como un gasto de energía, no como una fuente de edificación. Que el servicio se perciba como una carga, no como una honra. Poco a poco, esa racionalización reemplaza el ardor por apatía, la convicción por conveniencia y la fidelidad por indiferencia. La mente carnal no puede comprender los asuntos del espíritu. Romanos 8:7 afirma: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Cuando un corazón comienza a alejarse, es porque previamente la mente dejó de alimentarse con la verdad divina. El creyente que no renueva su entendimiento conforme a la palabra termina interpretando su realidad espiritual desde la lógica humana, y esa lógica siempre será incapaz de sostener una fe viva. El enfriamiento no se manifiesta de golpe, es una secuencia silenciosa. Primero se debilita la oración, luego se interrumpe el ayuno, después se pospone la lectura bíblica. Y cada vez que la voz de Dios se silencia, la mente queda abierta a otras voces. El enemigo no descansa, sus estrategias están diseñadas para parecer sabias, incluso piadosas. Pablo lo advierte en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Los pensamientos que no son según Cristo, aunque parezcan inofensivos, llevan al creyente lejos de su propósito. Una de las tácticas más efectivas del enemigo es hacer creer al elegido que ya no necesita el cuerpo, que su relación con Dios es tan personal que puede mantenerse al margen de la comunidad, del liderazgo, de la cobertura espiritual. Pero eso contradice
la naturaleza misma del reino. En Hebreos 10:25 está la advertencia: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La congregación no es una sugerencia, es un mandato, no es un accesorio, es una parte esencial del diseño de Dios para preservar y fortalecer a sus hijos. La mente que no se sujeta a la verdad busca argumentos para justificar la distancia. Se apoya en experiencias pasadas, en heridas no sanadas, en ideas personales, en decepciones acumuladas. Pero ninguna de esas razones puede anular la instrucción divina. No importa cuán coherente parezca una lógica que lleva a separarse del cuerpo. Si contradice la Escritura, es un pensamiento que debe ser derribado. El enemigo sabe disfrazar su voz. A veces sugiere que es mejor hacer una pausa espiritual para sanar, o que es preferible buscar a Dios por cuenta propia. Pero lo que parece descanso termina siendo desvío, y lo que suena como independencia termina en aislamiento espiritual. En el 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El adversario no se presenta como un enemigo evidente. Ruge, pero también razona. Siembra miedo, pero también convence. Su fuerza está en su capacidad de infiltrar pensamientos. Cuando la mente deja de ser un campo sujeto a la palabra, se convierte en terreno fértil para el autoengaño. Muchos elegidos que hoy están lejos no se alejaron por una caída moral, sino por una confusión mental. Dejaron que ideas no confrontadas se consolidaran como verdad. Y cuando el pensamiento equivocado se establece, la voluntad lo sigue. Nadie abandona su llamado de un día para otro. Primero lo cuestiona, luego lo relativiza, finalmente lo rechaza. Pero el origen estuvo en la mente, no en las circunstancias. Las circunstancias solo revelaron lo que ya se había corrompido en lo interno. Efesios 4:23 nos recuerda que debemos ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Sin esa renovación no hay transformación posible. El creyente que no renueva su manera de pensar quedará atrapado en ciclos de duda, de inestabilidad, de escepticismo disfrazado de madurez. Pero la madurez espiritual no consiste en cuestionarlo todo, sino en permanecer firme aun cuando no se comprende todo. El que ha sido llamado no necesita tener todas las respuestas para obedecer. Necesita tener la mente sujeta a aquel que lo llamó. La batalla en la mente es tan real como cualquier ataque físico. De hecho, es más peligrosa porque muchas veces no se percibe como una amenaza. El enemigo no necesita que el elegido peque de manera escandalosa, solo necesita que deje de creer con la misma convicción, que ore menos, que cuestione más, que se desilusione sin buscar respuestas en Dios, que reemplace la verdad por opiniones, que deje de alimentarse con la palabra y comience a consumir argumentos. Jesús fue tentado en el desierto con palabras que apelaban a su mente. El enemigo usó incluso la Escritura para tentar. En Mateo 4:6 le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Satanás conoce la Biblia y no teme usarla fuera de contexto para confundir, pero Jesús respondió con escritura bien entendida, bien aplicada, bien ubicada. No dejó que el enemigo torciera la verdad, porque su mente estaba sujeta al Padre, no a la lógica circunstancial. Esa es la clave para resistir, tener la mente firme. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no es fruto de las emociones, sino de pensamientos
alineados a Dios. Cuando el pensamiento persevera en Él, no hay argumento que pueda destruir la fe. No hay voz ajena que pueda desviar el camino. No hay distracción que tenga poder para apagar el fuego. El enemigo siempre buscará espacio en la mente, pero la decisión de permitirle entrar o no depende de cada uno. Filipenses 4:8 nos instruye en qué debemos pensar. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Esa es la guía, ese es el filtro. Todo pensamiento que no se ajusta a ese patrón debe ser desechado, porque cada pensamiento sostenido da forma a una acción y cada acción repetida construye un destino. El destino del elegido no debe estar determinado por una idea sembrada por el enemigo, sino por la verdad establecida en la palabra. El que fue llamado tiene el deber de proteger su mente, de disciplinar su enfoque, de filtrar cada pensamiento a la luz de lo eterno, porque quien gana la batalla en la mente permanece firme, aunque los vientos soplen, aunque el desánimo golpee, aunque las voces ajenas intenten desviarlo. Y ese es el verdadero poder de la mente sujeta a Dios, permanecer inquebrantable en medio de cualquier tormenta. Cuando alguien no sabe quién es, cualquier voz puede decirle en quién convertirse. Una identidad mal definida es terreno fértil para la confusión, para la duda, para el abandono. Muchos elegidos se han apartado, no porque desearan hacerlo, sino porque nunca entendieron completamente el peso de su llamado. Se les dijo que eran hijos de Dios, pero jamás se les explicó qué significa eso en el mundo invisible, ni qué autoridad carga sobre un corazón sellado por el Espíritu. Se les habló del amor del Padre, pero no se les enseñó a vivir como herederos, como sacerdotes, como parte de una estirpe santa que no puede simplemente desaparecer cuando llegan las preguntas. La identidad espiritual no es un adorno, es un cimiento. Es el marco sobre el cual se edifica la perseverancia, el carácter, la resistencia al engaño y la fidelidad en medio de la prueba. Cuando esa identidad no está bien comprendida, cualquier viento de doctrina puede mover al creyente de su lugar, porque no tiene raíces profundas que lo sostengan. Efesios 1:4-5 revela que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Esa elección no fue un acto aleatorio, fue una determinación divina que implica propósito, misión y destino. Y quien ignora ese diseño camina con pasos inciertos, incluso dentro de la iglesia. No basta con haber sentido un llamado. Es necesario conocer el origen de ese llamado y la intención eterna que lo respalda. Romanos 8:29-30 explica que a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y que a los que predestinó también llamó. Y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó también glorificó. El proceso completo de redención está sostenido sobre la base de una identidad inquebrantable. Si esa comprensión se pierde también el camino. Muchos de los que hoy están lejos del cuerpo no se rebelaron contra Dios, simplemente no entendieron qué significa haber sido apartados. Pensaron que su relación con el Creador era un sentimiento emocional, una experiencia que podía variar según el estado de ánimo, una respuesta al estímulo de una prédica o de una atmósfera de adoración. Pero la identidad en el reino no se sostiene sobre sensaciones, sino sobre posición. Y esa posición es irreversible. El que fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como enseña Efesios 1:13, ha sido incorporado a un propósito eterno que no se cancela por los vaivenes del alma. Uno de los errores más comunes entre quienes se alejan es creer que fallar les quita el derecho a seguir.
como si el pecado cancelara el llamado, como si la debilidad anulara la elección. Pero eso contradice el corazón de Dios. El Salmo 103, 14 nos recuerda que Él conoce nuestra condición, que se acuerda de que somos polvo. Él no espera perfección, espera entrega. No busca una vida sin errores, busca un corazón que sepa volver. El elegido que se aleja por no sentirse digno, en realidad nunca entendió que no fue elegido por mérito, sino por gracia. La identidad del creyente no puede estar sujeta a la opinión de otro. Tampoco puede depender del reconocimiento visible o del fruto inmediato. Jesús en el desierto fue tentado precisamente en su identidad. Si eres hijo de Dios, fue la insinuación del enemigo en Mateo 4:3. Esa frase aún resuena en la mente de muchos elegidos que en sus momentos de sequedad espiritual comienzan a preguntarse si realmente fueron llamados, si realmente tienen algo que ofrecer, si realmente valen lo suficiente como para seguir luchando. Pero Jesús no respondió con emociones, respondió con escritura. Porque la identidad no se defiende con argumentos, se afirma con verdad revelada. La falta de identidad produce desconexión. Quien no sabe que pertenece se siente extraño aún dentro del templo. Mira a su alrededor y piensa que los demás están más capacitados, más santos, más cerca. Comienza a compararse, a distanciarse internamente y poco a poco se convence de que su lugar no está allí. Pero primero Pedro 2:9 declara que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No hay nadie fuera de lugar cuando ha sido redimido. Todos los miembros del cuerpo tienen una función y cada uno fue asignado con precisión. El llamado no es una carga impuesta, es un honor eterno. Cuando se comprende desde esa óptica se deja de huir y se comienza a abrazar. Porque si Dios llamó es porque vio en esa persona una capacidad que ni ella misma ha descubierto aún. 1 Corintios 1:27 a 28 revela que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Por eso, quien se siente débil no debe correr, debe quedarse. Porque su debilidad es precisamente el escenario donde Dios manifestará su gloria. La identidad en Cristo es el antídoto contra la confusión. Cuando alguien sabe que es hijo, no negocia con el hambre como hizo Esaú. No vende lo eterno por lo inmediato. No cambia la primogenitura por un plato de satisfacción temporal. Pero el que no conoce su herencia espiritual es fácilmente seducido por los placeres del momento. Gálatas 4:7 afirma: ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa herencia no es un beneficio a futuro, es una realidad presente que se manifiesta en autoridad, comunión, discernimiento y propósito. Alejarse de la iglesia es en muchos casos una señal de que nunca se internalizó del todo lo que significa ser parte del cuerpo. No es una membresía, es una incorporación espiritual. No es pertenecer a un grupo, es participar de una edificación celestial. Efesios 2:19 a 22 enseña que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este nivel de pertenencia transforma la forma en que se vive la fe. Y cuando no se entiende, se vive como un visitante, no como un heredero. La verdadera identidad no es solo saber que uno es hijo de Dios, es vivir como tal, es pensar como tal, es enfrentar las pruebas con la seguridad de que no está solo, de que hay una mano invisible guiando, levantando, restaurando. Cuando esa conciencia se debilita, la esperanza se vuelve frágil y el compromiso se resquebraja. El elegido comienza a buscar su valor en resultados, en logros, en aceptación humana.
y al no encontrar lo que espera, se decepciona. Pero Isaías 43, 1 a 2, reafirma que somos redimidos, llamados por nuestro nombre, y que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. La identidad es la clave para atravesar, no para huir. El enemigo no necesita hacer que alguien renuncie abiertamente a Dios. Le basta con que olvide quién es. Porque cuando se olvida ya no se lucha, ya no se busca, ya no se sueña. Pero quien se levanta cada día con la certeza de que ha sido escogido por el Rey, camina con dirección aunque no tenga respuesta, permanece firme aunque no vea resultados, sirve con gozo aunque nadie lo aplauda, porque su identidad no depende de lo que hace, sino de lo que es. El que ha sido elegido y se aleja no ha perdido su valor, ha perdido su enfoque, y ese enfoque solo puede ser restaurado cuando se retorna a la fuente, no a un sistema religioso, sino a la verdad eterna que le dio vida. Juan 1:12 nos asegura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad sigue vigente, aunque el corazón esté distante. Esa verdad sigue intacta, aunque el alma se haya enfriado. Comprender la identidad espiritual no es una revelación opcional, es una urgencia. Porque sin ella no hay estabilidad, sin ella no hay perseverancia. Y sin ella, el enemigo tiene demasiadas oportunidades para hacer retroceder a quienes fueron llamados a avanzar. Por eso la restauración del elegido que se ha alejado debe comenzar por recordar quién es, no por señalar lo que hizo. La condenación mira los errores. La gracia, en cambio, recuerda el origen. Y el origen es celestial. Hay batallas que no se ven, pero que lo determinan todo. Hay guerras que no hacen ruido, pero que dejan a un elegido sin fuerza, sin pasión, sin dirección. Lo que muchas veces se interpreta como desinterés, frialdad o desobediencia, es en realidad el resultado de un conflicto espiritual profundo que no ha sido confrontado. Detrás del alejamiento de muchos hay una guerra no peleada, un terreno cedido, una resistencia abandonada por desgaste. No se trata simplemente de que alguien dejó de congregarse, se trata de una vida que quedó expuesta a ataques sin levantar armas, sin clamar ayuda, sin activar el escudo de la fe. El enemigo no tiene temor de los que han sido llamados, pero sí teme a los que luchan, a los que aún heridos que siguen clamando, a los que aún cansados que siguen resistiendo. Efesios 6:12 nos revela la dimensión real del conflicto. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra no se libra con manos humanas, ni se gana con inteligencia natural. Es una batalla espiritual, constante, invisible, pero decisiva. Cuando el creyente no comprende la realidad del conflicto en el cual está envuelto, baja la guardia. Comienza a pensar que todo lo que sucede es natural, que las sequías espirituales son simples estados de ánimo, que los pensamientos de duda, cansancio o desánimo son parte de una etapa emocional. Pero el reino de las tinieblas no opera al azar. Cada ataque está dirigido. Cada dardo tiene un objetivo: desconectar, debilitar, confundir y separar. Porque un creyente que permanece conectado al Espíritu es peligroso para las tinieblas. Pero uno que se desconecta por falta de discernimiento espiritual se convierte en un blanco fácil. La Escritura advierte una y otra vez sobre la necesidad de velar, de estar sobrios, de resistir firme. 1 Pedro 5, 8 a 9 lo declara sin rodeos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe. No se trata de una amenaza simbólica, sino de una alerta espiritual urgente. La pasividad espiritual no es neutralidad, es vulnerabilidad. No resistir equivale a ceder. Y cada vez que se baja el nivel de oración, se debilita la cobertura. Cada vez que se interrumpe la intercesión, se expone el corazón. Cada vez que se pierde la sensibilidad a la palabra, se abre una brecha en la mente y en el alma. El alejamiento no siempre inicia con una decisión consciente. A menudo comienza con una fatiga espiritual que no se reconoce como tal. Una fatiga que se acumula por cargar batallas sin descanso, por sostener cargas sin descanso en Dios, por luchar en la carne, asuntos que solo pueden resolverse en el espíritu. Cuando el alma se agota, el discernimiento se nubla. Se empieza a ver el servicio como un peso, la comunión como una obligación, la presencia de Dios como un recuerdo distante. Y mientras tanto, las tinieblas siguen avanzando. No porque tengan poder absoluto, sino porque el creyente no está en posición de resistir. Efesios 6:11 manda a vestirse con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. No basta con orar de vez en cuando. No basta con conocer versículos. No basta con haber servido. Es necesaria una vida armada, una vida estratégica, una vida consciente de que todos los días se lucha por la permanencia en el propósito. Cuando esa conciencia se pierde, la guerra se libra sin preparación. Y nadie sobrevive a una guerra sin armas ni escudo. Muchos que hoy están lejos antes eran guerreros. Pero la rutina, las heridas, la falta de descanso en la presencia los dejó descubiertos. Fueron golpeados en la fe y al no saber cómo pelear espiritualmente, retrocedieron. No fueron derrotados por el pecado, sino por la indiferencia. No cayeron en la trampa, simplemente dejaron de avanzar. Y en el reino no avanzar es retroceder. El enemigo no necesita derribar con un solo golpe, le basta con desgastar poco a poco. Él sabe que si logra debilitar el altar de una vida, eventualmente esa vida se vaciará. El altar no se destruye de golpe, se descuida, se abandona, se vuelve irrelevante. Y cuando eso ocurre, lo que antes era fuego se convierte en ceniza. En 2 Corintios 2:11 se nos exhorta a no ignorar las maquinaciones del enemigo, porque ignorarlas no las elimina, solo las permite. Lo que no se discierne se tolera, lo que no se enfrenta se multiplica. Por eso la guerra espiritual no se puede minimizar, tampoco se puede delegar. Es responsabilidad personal reconocer cuando uno está siendo atacado, cuando hay opresión, cuando hay bloqueo, cuando hay confusión que no proviene del cielo. Y al reconocerlo, es indispensable accionar, con oración, con ayuno, con palabra declarada, con intercesión estratégica. Un creyente que no intercede está desprotegido. Un corazón que no adora está expuesto. Una mente que no se llena de la palabra será llenada por el ruido del mundo. Por eso, el enemigo ataca las disciplinas espirituales antes que cualquier otra cosa. Su prioridad no es destruir la reputación del creyente, sino debilitar su conexión con el cielo. Porque donde no hay comunión, no hay discernimiento. Y sin discernimiento, todo lo falso parece verdad. La oración no es una formalidad, es una línea directa de abastecimiento. Es el canal por el cual el alma se fortalece, por el cual el espíritu recibe dirección, por el cual se activa la autoridad. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. No orar es dejar el terreno libre al enemigo. No orar es permitir que lo invisible nos derrote desde adentro. Y cuando el enemigo logra penetrar desde adentro, el alejamiento es solo cuestión de tiempo. Hay ataques que no se notan porque no vienen con violencia, sino con distracción.
El enemigo no siempre ruge, a veces susurra, no siempre destruye, a veces entretiene, no siempre oprime, a veces adormece, pero el resultado es el mismo. El creyente se aleja sin saber que está siendo llevado lejos por una corriente invisible que lo separa lentamente de su lugar en el cuerpo. El libro de Hebreos advierte en 2:1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El deslizamiento espiritual es progresivo y cuando no se reconoce se normaliza. El regreso comienza cuando se reconoce la guerra, cuando se levanta la voz, cuando se toman las armas nuevamente. No hay atajo, no hay alternativa. La única manera de volver al diseño es restaurar el altar, no con emociones, sino con decisiones, no con deseos, sino con disciplina, porque el enemigo no se detiene ante intenciones, se detiene ante autoridad, y la autoridad espiritual solo se ejerce desde la comunión constante con el Padre. La batalla espiritual no es una metáfora, es una realidad constante, y el creyente que la enfrenta sin temor, con discernimiento, con obediencia, permanece firme, aun cuando todo se sacuda, aun cuando la prueba sea intensa, aun cuando la oscuridad parezca avanzar, porque el que permanece en la presencia jamás será vencido por la ausencia, porque el que se viste de armadura cada día no será derribado por el peso del conflicto. La historia de Dios con los suyos nunca termina en el alejamiento. Por más distante que parezca el corazón, por más silencio que haya en la oración, por más polvo que cubra el altar, el llamado permanece. La gracia no se desvanece por la ausencia y el propósito no se anula por la caída. El Padre sigue esperando, no con juicio, sino con un amor que trasciende el error, que restaura sin humillar, que levanta sin exigir explicaciones. Cuando un elegido se aparta, el cielo no cierra sus puertas, las abre con más fuerza. Y aunque los pasos se hayan desviado, hay un camino de regreso trazado por la misericordia. En la parábola del hijo pródigo, Jesús no relató una historia de condenación, sino de esperanza. Lucas 15:20 declara que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre no esperó explicaciones ni condiciones. Su mirada ya lo... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to
think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. We run on cold caffeine and half-forgotten dreams, stitching deadlines to our bones with frantic shaking seams. The city hums around us like a restless metal beast, yet we chase the next tomorrow like we're built for endless speed. But every time we stumble, we get up through the doubt, because growing up is messy. No one hands the answers out. It's youth on repeat, falling forward on our feet, bruised but undefeated by the chaos in the street. We break, we bend, yet somehow still believe. Yeah, we're reckless, but we're breathing. That's enough to keep the beat. My baritone guitar growls like a truth I'm scared to say, a gritty kind of comfort for the panic in my day. We joke about exhaustion like it's part of who we are, laughing while we're crashing like a misfired shooting star. Maybe life is just a puzzle we pretend we understand, trying hard to fit our edges into shapes we never planned. But even in confusion, there's a fire in our chest, a promise that we'll rise again, unpolished but our best. Is youth on repeat, yeah, it kicks us but we rise, turning every failure to a spark beneath our skies. We're trembling but we're trying, and that's bravery complete. Call it chaos, call it living, call it youth on repeat. Había perdonado antes de que sus labios pudieran hablar. Esa es la revelación que transforma el corazón endurecido. Saber que el amor de Dios no se retiró en el momento de la caída, sino que permaneció firme, esperando la decisión de volver. El enemigo intenta convencer al que se aleja de que ya es demasiado tarde, de que no hay retorno, de que ha fallado más allá del perdón. Pero ese argumento carece de sustento en la Escritura. Jeremías 3:22 revela el corazón de Dios. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. El retorno no solo es posible, es anhelado por el cielo. No se trata de regresar a un edificio, sino de volver al origen, al primer amor, a la intimidad que nunca debió romperse. Dios no cancela lo que ha determinado. Romanos 11:29 afirma con claridad: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El que fue escogido no deja de serlo por sus errores. Su lugar no ha sido ocupado. Su propósito no ha sido transferido. Lo que Dios habló sigue vigente. Y aunque la persona se haya apartado, la palabra no ha caducado. Está viva, esperando ser reactivada por un corazón que se rinde de nuevo. El regreso no comienza con emociones, no, sino con convicción. No es un impulso, es una decisión espiritual que nace cuando el alma reconoce que ha vivido lejos de su fuente. Joel 2:13 exhorta: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volveos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. No se necesita espectáculo para volver, solo sinceridad. No se requiere un acto externo, sino una rendición interna. Y cuando eso ocurre, el cielo responde con restauración. El perdón no es un proceso lento en el corazón de Dios, es instantáneo. En Isaías 1:18 él dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve,
serán emblanquecidos. El pecado no tiene la última palabra. La restauración es posible porque el sacrificio ya fue hecho, porque la sangre ya fue derramada, porque el trono de gracia está disponible para todo aquel que se acerque con fe. El regreso del elegido no es un acto vergonzoso, es un testimonio de victoria, no es un camino de culpa, sino una jornada de redención. Cada paso hacia el altar es celebrado por el cielo. Lucas 15:7 asegura que hay gozo por un solo pecador que se arrepiente. No hay reproche, no hay condena, hay fiesta, hay honra, hay vestidura nueva, porque el regreso siempre activa la restauración. Y cuando Dios restaura, lo hace con gloria, no con migajas. Volver no significa repetir el pasado, significa iniciar desde un nuevo nivel de profundidad. Porque el corazón que ha sido quebrado y ha reconocido su necesidad, se convierte en un vaso más moldeable, más dependiente, más útil. 2 Corintios 5:17 lo confirma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No hay mancha que impida ese renacer. No hay historia que lo invalide. Solo hace falta una decisión firme. Dios no restaura por lástima, restaura por amor. Su plan original nunca fue alterado. Lo que parecía perdido, Él lo transforma. Lo que parecía muerto, Él lo resucita. Ezequiel 37 nos muestra un valle lleno de huesos secos que, bajo la palabra profética y el soplo del Espíritu, vuelve a la vida como un ejército en pie. Esa es la visión que Dios tiene para cada elegido que se aleja. No verlo como un derrotado, sino como un guerrero esperando ser activado de nuevo. Quien vuelve no lo hace para ocupar el último lugar, lo hace para retomar el sitio que el cielo guardó. Porque en el reino los que se humillan son exaltados y los que regresan con sinceridad reciben más de lo que esperaban. El Padre no ofrece solo restauración, ofrece herencia. El que vuelve encuentra propósito renovado, gracia multiplicada y una autoridad que solo nace de haber sido quebrado y restaurado. El mayor riesgo para un elegido no es el alejamiento visible, sino la desconexión silenciosa que ocurre cuando deja de escuchar la voz de su origen. Porque el enemigo no necesita que alguien abandone físicamente un lugar si logra que olvide quién lo llamó y para qué fue separado. Pero hay algo que ni el tiempo, ni la duda, ni el dolor pueden borrar: el eco del propósito. Ese llamado que, aunque silenciado, nunca ha dejado de resonar en lo profundo del alma. Porque cuando Dios llama, su voz no solo marca una dirección, deja una huella. Y esa huella es imborrable. No importa cuán lejos haya caminado alguien, ni cuántas veces haya caído, el cielo nunca interrumpe el plan. Lo que ha sido escrito sobre su vida sigue en pie, esperando ser activado con obediencia. Lo que muchos no saben es que incluso en el silencio, Dios sigue hablando. Incluso en el desierto, sigue guiando. Incluso cuando el elegido cree que ya no tiene fuerzas, el Espíritu intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Porque el propósito de Dios no caduca por ausencia, se mantiene vigente por gracia. El regreso del elegido no solo restaura su camino, transforma todo su entorno, porque cada historia rescatada se convierte en una voz profética. Cada cicatriz sanada se transforma en evidencia del poder de aquel que no deja a ninguno atrás. Y cuando un corazón que estuvo lejos se vuelve a encender, la luz que emite es más intensa. Porque ya no depende de emoción, depende de convicción. Ya no se basa en lo que siente, sino en lo que sabe. Y lo que sabe es que ha sido elegido no por perfección, sino por diseño. Esta es la verdad que nadie te cuenta. El llamado de Dios no se rompe, se reactiva.
El altar no se cierra, se reconstruye. Y el tiempo perdido no se desperdicia, se redime. Porque en el reino, cada paso de regreso es una señal de que el cielo aún espera. Y lo hace con un trono abierto, con vestiduras limpias, con una corona reservada para quienes, aún habiendo caído, deciden levantarse y caminar esta vez con la certeza de que el que los llamó jamás los dejó